El título del compartir de esta palabra es Eres llamado a fructificar en medio de tu prueba. Y yo quería empezar, yo sé que muchos de nosotros podemos ya conocer un poco de este tema, pero quería empezar definiendo un poco, comentando un poco acerca de las pruebas y lo que es las tribulaciones. ¿No? Siempre hay personas nuevas que nos visitan, lo cual nos alegra mucho y también en el canal muchas personas nos pueden estar viendo, así que va a ser necesario también. El hecho de ser cristianos no nos hace inmunes a las situaciones duras de la vida. Estas situaciones pueden ser de índole familiar, económicas, de salud, emocionales, ¿no? Y así como dice la Biblia, que nos dice que el sol sale tanto para justos o injustos, así los problemas y dificultades nos visitan a todos sin excepción. Y puede que a primera impresión las pruebas no se vean como algo provechoso para nosotros, sino que por el contrario tienen un aspecto o una apariencia de algo destructivo, que algo que viene con furia en contra nuestra. Pero en realidad tú que me estás escuchando, no es así. Parece ser, pero la realidad es otra. El Señor permite que venga a nuestra vida esos desafíos o problemas con la finalidad o propósito de fortalecer nuestra fe, de hacernos cada vez más fuertes, pero en Él. No fuerte naturalmente, fuerte espiritualmente, no como el mundo dice, ¿no? Tú lo puedes lograr, tú eres un ganador. No, se desvanece porque eso no es verdad. La verdad es que Cristo es el quien nos fortalece, ¿no? Y además que formará el carácter del Señor en nosotros como hijos de Dios. Daremos un paso adelante. El Señor no quiere que te quedes en tu situación. Ahí, en ese punto, quiere que avances, quiere que te extiendas, no solamente que salgas sobreviviente de tu prueba. Ay, aquí estoy por fin, sino que te extiendas, que des un paso más allá. Por eso dice la palabra que debemos fructificar, que debemos extendernos hacia adelante. Prueba de esto, que las aflicciones no han venido para destruirnos, lo tenemos en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, que somos nosotros, todos sus hijos, todas las cosas les ayudan a bien, todas. Ya sabemos que las buenas cosas obviamente sí, y aún las malas, esas que tienen esa apariencia. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor tiene un propósito, para eso nos ha llamado, por eso nos ha rescatado de en medio de un futuro sin esperanza, nos ha sacado a otro territorio, a otro plano. Somos privilegiados. Y como les comentaba a todos ustedes, no vamos a quedar destruidos por esas tribulaciones. Y la prueba de esto, no lo digo yo, tenemos un sinnúmero de promesas de parte de quién? De Dios, del creador de todo, ese Dios maravilloso, infinito, que no podemos alcanzar a comprender en totalidad, nunca lo podremos comprender, porque va más allá, se extiende sobre nosotros. Puede ser que a lo largo de tu vida te hayan hecho promesas, ¿no? De toda clase. Puede ser que hayas recibido una promesa de algún familiar, de algún amigo, de algún conocido, o tal vez de alguna persona de acá de la iglesia, algún hermano, y que lamentablemente no la haya cumplido, ¿no? Faltando de esta manera a su palabra y significando para ti una cierta decepción, tal vez generando también en ti una cierta desconfianza y es natural, ¿no? Cuando alguien no cumple, entonces ya sabes que no, de repente ya tu confianza ya está resquebrajada, ¿no? Pero en este caso es completamente diferente. Felizmente y para nuestra bendición, contamos con esas promesas que vienen de parte de Dios y que nos aseguran del amor. Viene con el sello del amor de Dios, de su cuidado, de su ayuda oportuna, siempre oportuna. Hay un versículo que llamó mucho mi atención para poder, como que fue el eje de esta palabra, ¿no?
y ya está en Jeremías 29, 4 al 6, pero antes de leerlo, quisiera dar una breve introducción. En este contexto de este versículo, en este tiempo Israel fue llevado cautivo a Babilonia, o sea, fue llevado prisionero, ¿no? Y claro, esto representaba un tiempo difícil para ellos, porque ¿por qué? Se despojaron de su tierra, tuvieron que abandonar su tierra, su ciudad, sus casas, sus cosechas, todo, y aún algunos familiares. No sería nada fácil. Y el Señor, en medio de esa circunstancia, les dice lo siguiente en Jeremías 29:4, dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué les dijo el Señor estando en esta situación? Edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comer del fruto de ellos. ¿No? Como decir, tú vas a estar acá, pero yo también te pido de que tú hagas tu vida normal, que sigas adelante. En el versículo 6 dice, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y eso es lo que me llamó mucho la atención, porque decía, Señor, tú has llevado a tu pueblo a esta circunstancia difícil, pero les estás pidiendo que no solamente sigan con su vida normal, sino que también se extienda, que no se queden como llegaron, sino que amplíen, como dice la palabra, las estacas y extiéndete a derecha y izquierda, no te disminuyas. Y, y bueno, según esta palabra que fue dada para Israel en ese tiempo, es la misma palabra exactamente que el Señor nos dice el día de hoy, no hay punto de variación. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Y, y bueno, un poquito para definir lo que significa el fructificar, ¿no? El multiplicarse. Dice que fructificar, que quiere decir dar fruto, viene de la palabra hebrea para, que significa fértil. Y multiplicar, que en hebreo es rabá, que significa aumentar considerablemente en cantidad o en número. Para entenderlo un poco mejor, podemos ejemplificar y podemos mirar de alguna manera la naturaleza, un árbol, tal vez una planta, las cuales necesitan estar plantados en un suelo fértil, en un suelo que les brinde las condiciones necesarias, como los minerales necesarios, tener la suficiente luz, ¿no? Recibir ese sol, esa cantidad de sol, de riego, y solamente entonces así la producción de sus frutos serán en cantidad y de buena calidad. Nosotros, como hijos de Dios, también necesitamos de esos suministros, pero espirituales, para alcanzar a dar ese fruto. eh, y estos suministros son, son básicamente los siguientes. Necesitamos buscar la presencia de Dios, ejercitarnos en la oración, en esa intimidad con el Señor. Tenemos que acercarnos a Él. Es básico, indispensable. Y la lectura de su palabra para conocer qué cosas, qué garantías me da el Señor, qué promesas en las cuales yo me voy a respaldar, en qué promesas yo me voy a basar, me voy a cimentar. Y todo ello nutrirá satisfactoriamente nuestra fe. En Jeremías 17, del 7 al 8, dice, ejemplificando un poco esto también, dice, bendito el varón que confía en Jehová, bendito la persona que confía en el Señor y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a esas aguas, será plantado en la misma presencia del Señor, te vas a agarrar del Señor, ahí será tu base, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, no el calor, esos problemas, esas dificultades. Y en el año de sequía no se fatigará, es decir, no se angustiará ni dejará de dar fruto. Y un poco quiero nombrarles unos ejemplos nada más puntuales de la Biblia, que es uno que es José, ¿no? La vida de José y
Y bueno, quiero hacer un pequeño resumen también acerca de eso. Y dice que José era un joven, ¿no? Que era el penúltimo de 2 hermanos, era el más amado, el predilecto de su padre Jacob, y por esta razón era aborrecido tremendamente por sus hermanos, al punto de desear su muerte. Querían aniquilarlo, desaparecerlo, ¿no? Porque no aguantaban ver que su padre tenía predilección por él, ¿no? Y los hermanos de José, con mucha astucia, en una oportunidad alcanzan a venderlo a unos ismaelitas y posteriormente José fue a parar finalmente como esclavo en Egipto y cuyo jefe fue el oficial del faraón llamado Potifar. Y bueno, decirles que en esta situación José, en todas las situaciones donde él estaba en Egipto, en la labor que le ponían, aún sea la más baja, él hacía su trabajo de una forma diligente, de una forma responsable, con sabiduría, y por ello siempre lo ascendían, siempre era reconocido, siempre lo ponían en renombre, porque sus hechos calificaban como una persona que inspiraba plena confianza. Y en Génesis 39, versículo 2 al 4 dice, mas Jehová estaba con José. Esa era la diferencia, que Jehová estaba con él. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, vio una gran diferencia en su vida y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Era inevitable que José, que estando en la presencia de Dios en una vida, es inevitable de que se pueda relucir los frutos, que se pueda relucir, se pueda exteriorizar y todo el mundo lo va a ver. Así como José, que relucía la presencia de Dios con él en su vida. Y si analizamos un poquito la situación de José, podemos decir que él estaba solo en Egipto, que había sido separado de su familia. Era un contexto diferente a lo que le pasó a Israel cuando fue a Babilonia. Fueron en grupo, fueron en masa, pero él no, él estaba solo en medio de ese país, de esa ciudad. Estaba separado de su familia, separado de los que más amaba. No tenía ni la menor idea de lo que pasaría con su vida en un futuro. Pero a pesar de todo ello tan adverso para él, el joven José, acá veo a muchos, inclusive preadolescentes, ¿no? Jóvenes, era temeroso de Dios. No importa la edad que tengas, tú puedes demostrar tu temor desde muy tierno al Señor, ese querer agradarlo. Buscaba agradar al Señor viviendo una vida íntegra. No tenían nada que decir en contra de José. Y por eso, en una ocasión, la esposa de Potifar quería maliciosamente seducirlo para que estuviera con él. Pero José se opuso rotundamente a ello y huyó escapando de toda tentación. José, a pesar de ser joven, tenía las cosas bien claras. Lo aprendido acerca de Dios en su vida cotidiana junto a su padre marcaron el rumbo y delinearon el rumbo a seguir para él, rumbo del cual no se apartaría, aun si esto significara perder su propia vida. Y por guardar su integridad y por no faltar a Dios y no ceder a esta situación, mandaron a José a la cárcel. Y estando aún en la cárcel, Dios sacó también a José, porque él decidió por el Señor. Y luego José es puesto como gobernador de Egipto y estando en este cargo como gobernador de Egipto pudo ayudar a toda su nación, a toda su familia, porque vino situaciones muy adversas, una hambruna tan grande en toda la tierra, en donde sus hermanos fueron a Egipto a buscar ayuda. Y estando José como gobernador, se reunió con sus hermanos, los perdonó, pudo sanar su corazón en ese instante. Y también pudo convocar a todos los suyos, a toda su familia, para darles un lugar donde vivir en Egipto y asegurarles sustento. Y fue precisamente en este punto de su vida que José se dio cuenta del propósito, pudo comprender el propósito de Dios en todas y cada una de sus pruebas. Y esta fue la finalidad del Señor con cada prueba de José. Se puede decir que José tuvo motivos y circunstancias de más
en abundancia como para valerse de ellas y justificarse. Pudo darse por vencido, pudo autocompadecerse y también pudo dar pie a su carne y caer en diversas tentaciones. También pudo decir, bueno, acá empieza una nueva etapa de mi vida, me muestran un nuevo rumbo, todo es novedad para mí. También quiero aprender cuáles son sus costumbres, también diversas adoraciones, pero nunca. Él permaneció firme y sin fluctuar. Y tú como joven, de alguna manera te puedes identificar como José, eso es lo que te quiero preguntar el día de hoy. ¿En alguna ocasión te has sentido despreciado? ¿Has sentido que otros tengan envidia, rabia contra ti tal vez? No sé, donde estés estudiando, con con los más cercanos, con los que te relacionas día a día, cotidianamente. O como José, has afrontado diversas adversidades en las que tú te sientes solo, tal vez como él. ¿Has sido calumniado injustamente, tal vez? Cada uno sabe en qué situación se puede identificar. Pero ahora puedes estar más seguro que tus pruebas no las estás pasando solo, porque el Señor está contigo, así como lo estuvo con José. Si tú pides la presencia de Dios día a día, el Señor irá contigo. No las pases solo. Apóyate y depende completamente del Señor. Llegado el momento, cesará la tormenta y podrás ver con claridad, así como lo hizo José, el propósito de cada prueba. Y serás portador de un fruto, no solamente que bendiga tu vida, ay, qué bueno, ya me libré de la prueba, sino de un fruto que bendiga a todos los que te rodean, porque para eso el Señor quiere usarte. En Génesis 49, del 22 al 24, podemos ver una mención tan preciosa en la palabra acerca de José, porque eran las palabras de su padre, Jacob, hacia él, ¿no? Y lo llama de esta manera. Le dice así, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. ¿Cuál es esa fuente? El Señor, cuyos vástagos o ramas se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Recibió mucho odio para con su vida. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos de quién? Del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Entonces, aquí está la clave. Él fue fortalecido por el Señor y pudo salir de la prueba. Y no solamente eso, sino extenderse sobre ese muro. David era el más pequeño de sus hermanos, que fue llamado a una actividad tal vez muy sencilla a los ojos de los demás, como era el pastoreo, cuidar las ovejitas y pero no, no es así. Yo sé que ustedes, hay muchos, como les digo, muy tiernitos acá, y bueno, él aprovechaba en ese tiempo de estar ahí al cuidado de las ovejas, aprovechaba su tiempo de intimidar con el Señor, de tener esas conversaciones tal vez largas, en el que su corazón solamente quería adorarlo también a él. Componía canciones muy preciosas que salían del centro de su corazón para su Dios. Y no todo fue color de rosas en este pastoreo, sino que él también pasó situaciones muy complicadas, poniendo en riesgo aún su propia vida. Se tuvo que enfrentar a fieras salvajes, a leones, dice la palabra a osos. Yo creo que si nosotros vemos un oso no es una cosa de este tamaño, sino es algo significativo. Un león se caracteriza por su ferocidad, ¿no? Por su violencia, por su rapidez, por su fuerza. Pero él sabía algo inamovible en su corazón, que el Señor estaba con él y que no, y que iba a poder luchar contra ellos y vencerlos. Y así, cuando llega el momento de enfrentarse, mejor dicho, cuando llegó el momento de enterarse que este gigante filisteo estaba atemorizando a todos en su país, a todos en su ciudad, se quedó, yo me imagino, mirando a todos, porque todos eran soldados, y él probablemente se haya puesto a pensar, ¿por qué están todos temerosos y no toman acción al respecto? Eran todos hombres de guerra
los que estaban ahí, escuchando al gigante decirles, no hay acá nadie que se pueda enfrentar contra mí, porque el que se enfrente contra mí, lo voy a desmenuzar. Pero David, en ese preciso momento, ese entrenamiento que tuvo con el Señor, a solas, tal vez nadie lo miró cuando se enfrentó a ese león, a ese oso, a esas fieras, pero él sí sabía que estaba respaldado por el nombre que es sobre todo nombre, que es el Señor, y pudo darle esa pelea y ese enfrentamiento que lo derrumbó al gigante. Y de verdad que David fue una vida que echó mucho fruto. Tal vez empezó de así de pequeño, pero terminó siendo considerado por el Señor. Se dice en la palabra que David es un hombre conforme al corazón de Dios y que realmente el Señor cumplió su propósito en su vida. Diciendo esto, quería también comentarles y también ponerles de ejemplo. Hay una rosa que está mencionada en la palabra, una flor, que es la rosa de Sarón. Y esta flor que se menciona en la palabra crece en medio de las dunas, es decir, en medio del arenal, en medio de ese clima adverso, sumamente cálido, seco y completamente desfavorable para cualquier tipo de planta, ¿no? ¿Qué planta va a ser verdosa, frondosa, se va a extender bajo estas características, ¿no? Y por eso llama la atención esta flor. Si podemos poner, por favor, la primera imagen. Ahí está, esa es la rosa de Sarón. Mientras que todas las flores se marchitan ante esta época de mucho calor, ella se extiende y florece en medio de los médanos. Y esta flor, la siguiente también podemos poner, por favor. Esta flor tipifica la resistencia, la determinación. Mírenla la flor, tan delicada, tan bella, pero a la vez tan fuerte. Ejemplifica esa determinación de sobrevivir en medio de cualquier adversidad. Y bueno, un poco para ir pasando a otro ejemplo, yo quería nombrar a un australiano que es usado mucho por el Señor y su nombre es Nick Vujicic. Él tiene a la actualidad 42 años. Él nació en una familia cristiana creyente, pero nació con una condición genética que se llama tetraamelia, donde la persona nace sin ningún miembro, sin ninguna extremidad, es decir, sin brazos, sin los dos brazos ni las dos piernas. Y para que ustedes me puedan comprender, les vamos a poner un video de ese precioso testimonio para que podamos ver con atención. ¿Qué hace a una persona extraordinaria? ¿Sus capacidades? ¿Sus talentos? ¿O simplemente su sonrisa? Cuando conocí a Nick Vujicic, supe que había encontrado a una persona extraordinaria. En el momento en el que compartió conmigo su gran historia, fui testigo de cómo Dios ha utilizado a un hombre sin brazos ni piernas para que sea sus brazos y sus piernas. Mi padre me contó cómo se acercó a mi madre mientras yo nacía, y cuando vio mi hombro se puso pálido. No quería siquiera que mi madre me viera, porque ya se había dado cuenta de que no tenía brazo derecho. Mi padre tuvo que abandonar el cuarto. No podía creer lo que había visto. Cuando vino el doctor, mi padre le dijo: «Mi hijo no tiene brazo derecho». Y él le respondió: «No, su hijo no tiene ni brazos ni piernas». Inmediatamente se cayó al suelo. No lo podía creer, y nuestra propia comunidad se lamentaba diciendo cómo Dios habría permitido que aquel niño naciera de esa manera. Al principio mi madre no quería cogerme, ni amamantarme, ni ninguna de esas cosas. Se sintió realmente mal durante 4 meses. Le llevó tiempo creer que Dios no se había equivocado, que no se había olvidado ni de ellos ni de mí. Los padres de Nick entregaron todo el miedo y la desilusión que sentían al Señor. Ellos decidieron confiar en Dios y en su promesa. Tenía un plan y un propósito, una esperanza y un futuro para su hijo.
Los años fueron pasando y Nick tuvo que enfrentarse a muchos retos confiando en Dios y sintiendo al mismo tiempo que su Dios le había dado menos que al resto. Yo reté a Dios y le dije: Señor, sé que soy un pecador y que nunca tendré paz hasta que estés en mi corazón, pero no dejaré que entres en él hasta que me respondas por qué. ¿Por qué me quitaste los brazos y las piernas? ¿Por qué no me diste lo que los demás tienen? Y le dije: no te serviré hasta que no me respondas. Quería que todo esto se acabara. Si Dios no me iba a quitar el dolor, ya lo haría yo por mí mismo. A los 8 años intenté ahogarme en la bañera bajo 4 pulgadas de agua. Les dije a mis padres que solo iba a relajarme un rato en la bañera y que me llevaran ahí. Y sí, di un par de vueltas a ver si podía hacerlo, y no pude. Lo que me impidió seguir adelante fue el amor de mis padres, porque los quería mucho. Y ellos mismos no habían hecho otra cosa que amarme. Y pensé en mi interior cómo sería si siguiera con eso. Imaginé mi funeral, e imaginé a mis padres. Y vi en ellos una gran culpabilidad por no haber podido hacer más. Y esa fue la última vez que Nick intentaría quitarse la vida, pero no sería la última vez que tendría que enfrentarse a los problemas que le habían empujado a intentar terminar con ese dolor. Y fue ahí donde me di cuenta de que da lo mismo estar completo por fuera si estás roto por dentro. Y me di cuenta de que Dios te puede sanar sin cambiar tu situación. Nick, ¿qué fue lo que te hizo decir al Señor: voy a confiar en tu palabra, voy a confiar en ti a pesar de no saber qué me tienes preparado? Porque no había nada más que pudiera encontrar. No había nada que me diera más paz. Ni brazos ni piernas podrían darme paz por sí solas. Necesitaba saber la verdad de quién soy, por qué estoy aquí y a dónde iré cuando no esté aquí. Y no he encontrado esa verdad en ningún lugar más que en Jesucristo. Y en Jesús Nick encontró la fuerza para hacer lo que muchos pensaban que era imposible. Es muy difícil ser fuerte cuando la gente te dice que no eres lo suficientemente bueno, o cuando te dicen: vete, no queremos nada contigo, o Nick, eres un don nadie, no puedes hacer esto ni esto otro. En la vida, si no conoces la verdad, no puedes ser libre, porque creerás que las mentiras son la verdad. Pero cuando leyendo la palabra de Dios te das cuenta de quién eres, entonces ya no soy un hombre sin brazos ni piernas, sino un hijo de Dios a quien le han sido perdonados sus pecados, embajador del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Soy nada más y nada menos que un servidor del Dios Altísimo. Esto no es solo una cosa de Nick, de sus capacidades o de su poder para ser un vencedor. Yo no soy nada. No soy nada. Pero Dios vive en mí, y yo vivo en su fuerza, y aquello que ha vencido Jesús, yo también lo he vencido. Yo creo que si Dios no te da un milagro, tú ya eres el milagro de Dios para la salvación del otro. Y le doy gracias a Dios por no haber respondido a mi oración cuando a los 8 años le pedí que me diera brazos y piernas, porque por el hecho de no tener brazos y piernas, Dios se ha servido de mí por todo el mundo, y hasta ahora hemos visto aproximadamente, sin exagerar, unas 200.000 personas venir ante Jesús en estos 6 o 7 años. ¿Y qué preferirías? ¿Tener brazos y piernas aquí en la tierra? No. Sea cual sea su voluntad, prefiero no tener temporalmente brazos y piernas aquí en la tierra para poder conseguir a alguien más para Jesucristo y para poder pasar la eternidad con ellos. En los últimos 10 años, Nick ha compartido su historia en 24 países a más de 3 millones de personas, hablando por igual a miles de ellas en estadios abarrotados o solo a una persona, porque detrás del mensaje está el mismo corazón. Bueno, ese es el testimonio de vida de Nick. Y realmente Dios tuvo un propósito para él y usó aún esa discapacidad tan fuerte como la mayor oportunidad para poder hablar al corazón de multitudes acerca de la verdad y salvación que está solo en nuestro Señor Jesús. Y yo quería, por favor, llamar a los músicos. Y en Isaías 40, 29 al 31, nos dice el Señor: Él da
esfuerzo al cansado, y en otra versión quiere decir que Él fortalece al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si tú no tienes ninguna fuerza, el Señor es tu única fuente de fortaleza. Los muchachos, los jóvenes, se fatigan, aún ellos, con toda su energía y con todas sus ganas, se pueden fatigar y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, y también lo dice, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, renovarán esas fuerzas que tan necesarias son. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y el Señor quiere que tú te levantes por encima de esas dificultades, de esas discapacidades, de esos problemas que vienen, ¿no? Y, y así como dice el versículo, que puedas alzar vuelo como esas águilas que se extienden por encima y van más allá de todo lo que pueda venir, de cualquier circunstancia, no importa lo que podamos pasar, si estamos agarrados del Señor. Y quería que me podían acompañar en la parte primera de esta alabanza y poderle decir al Señor con todo nuestro corazón que Él es nuestra fortaleza y que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Gracias, Señor, porque aún lo más terrible que pueda aparecer a nuestros ojos, tú lo conviertes siempre para algo bueno, siempre que nosotros nos dispongamos, Señor. Y no retrocedamos, Padre, gracias, que podamos ser valientes y dar ese paso adelante, valientes agarrados de ti. Solamente tú eres esa fuerza que nos da, esa fuerza necesaria, Señor, para afrontar cualquier adversidad, Señor. Gracias por estar presente en nuestra vida, Señor. Tú eres el victorioso, Señor. Te amamos, Señor. Eres nuestra fortaleza.